los análisis normales. Vamos a grabar. Durante el desarrollo de la charla, entonces vamos a tocar, digamos que unos tópicos, una breve introducción acerca de algunos temas muy importantes que debemos desarrollar y comprender para la charla, que podemos hablar acerca del desarrollo pulmonar y la maduración pulmonar en relación con lo que va a ser la detección cuantitativa, algunos métodos de evaluación que se han utilizado de forma histórica y cómo se interpretaron, la evaluación cuantitativa como tal, guiada por las computadoras. En este contexto vamos a hablar exclusivamente pues, del Quantus MFL y vamos a dar unas conclusiones y pues nuevamente vamos a debatir o a discutir un poquito los casos. En cuanto a la introducción, es importante definir entonces el concepto de inteligencia artificial y nosotros debemos saber pues, que la inteligencia artificial es el desarrollo de algoritmos, de programas y sistemas por medio de los cuales nosotros vamos a tomar datos ya disponibles, a retroalimentar este sistema y vamos a llevar a cabo, digamos, ciertas tareas. El propósito de la creación de estos sistemas lo da el ser humano, pero estas máquinas son capaces de llevar a cabo diagnósticos, son capaces de llevar a cabo una evaluación sistemática, compleja y completamente objetiva de las pacientes. En algunos casos son capaces de dar un diagnóstico y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial pues es una realidad, ya estamos dentro de una era tecnológica casi que 100% y que llegará a ser parte pues de nuestra práctica médica de forma habitual más adelante. Siempre tenemos que saber que la forma en la que utilizamos las inteligencias artificiales en la medicina va a ser por medio de reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes o de patrones de imágenes, dentro de las cuales digamos que nos van a ayudar en la toma de decisiones para tener mejor certeza. En cuanto a la introducción y el contexto obstétrico, nosotros debemos saber pues acerca del parto prematuro, la parte de la morbilidad neonatal respiratoria y algo acerca de los inductores de la maduración fetal. Decir pues que el parto prematuro es un concepto que todos conocemos. Todo parto menor de 37 semanas se considera un parto antes de término. Debemos saber que la morbilidad respiratoria neonatal pues se deriva de algunas otras enfermedades que pueden ser menos o más graves dependiendo del contexto clínico y hablaremos algo acerca de los inductores de maduración fetal. Se estima que alrededor del mundo, alrededor de 15 millones de niños nacen anualmente producto de parto pretérmino. Y esto en un contexto epidemiológico, digamos que tiene un impacto importante, toda vez que nosotros vamos a saber o podemos presumir que algo de la morbilidad respiratoria neonatal va a estar derivada de esta patología. Cerca del 10% hasta el 11% en nuestro medio, por ejemplo en Colombia, llegan a tener algún tipo de patología que deriva en la mortalidad, pero es importante tener en cuenta que cerca de 1 millón de niños mueren anualmente durante la infancia, es decir, niños menores de 5 años, derivados de problemas secundarios al parto prematuro o pretérmino. El 11% de la mortalidad infantil a nivel mundial, entonces se derivará de esta causa, pero un dato muy importante es que 1 de cada 3 niños recién nacidos, es decir, durante los primeros 28 días de vida, mueren con causas derivadas también de esta patología. Algunos dilemas durante la presentación probablemente derivan de lo que va a ser la proporción de parto pretérmino tardío, es decir, ese parto que se da después de las 34 semanas. En algunas series de casos o en algunas revisiones, guías de práctica clínica, hay alguna controversia acerca del uso de los inductores de maduración pulmonar, ya sea de forma tardía o incluso de forma repetida en algunos grupos de pacientes. Y pues es importante tener en cuenta que la morbilidad respiratoria neonatal también está presente en los niños que nacen a término, probablemente en una proporción mucho menor, pero pues para nada despreciable y algunos autores la refieren hasta el 10%. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque es que en el grupo de edad de los pacientes que ya están a término, si antes del término es controvertido el uso de corticoides o inductores de maduración fetal, probablemente ya después del término sí que es más controvertido para nosotros. Y hablar de los inductores de maduración fetal sin hacer un énfasis en los que primero describieron, digamos que su uso, que fueron el doctor Liggins y el doctor Howe en 1970, pues sería casi que, digamos, hacer un salto histórico o pasar por encima de la historia. Es decir, que ellos fueron obstetras que se dedicaron a diferentes campos, entre esos algunos tipos de investigaciones en modelos animales o en mamíferos grandes como las ovejas, y en algún punto sospecharon que el uso de los corticoides podría llegar a mejorar la respuesta en cuanto a la maduración pulmonar. Y con esto pues desarrollan este estudio, que fue el primer estudio en cuanto al uso de glucocorticoides, usando betametasona en un grupo de 282 pacientes, aleatorizan la mitad del grupo para darles corticoides
en pacientes pues, que van a tener un parto pretérmino. Y probablemente derivado de esto y un hallazgo de una mortalidad 5 veces menor, es decir, en el grupo que recibe glucocorticoides, llegan a tener apenas una mortalidad del 3% versus un 15%, digamos que comienza a tener un gran auge el uso de los corticoides. En cuanto a la morbilidad respiratoria, nosotros podemos decir que este síndrome, pues digamos que deriva de muchas causas, puede ser multifactorial, pero el ser pretérmino, pues definitivamente es la principal causa, y el uso de corticoides antenatales para el manejo de los bebés que van a nacer de forma pretérmino puede disminuir la muerte perinatal, puede disminuir la muerte neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria y otros impactos clínicos en estos pacientes. Estos datos probablemente son tomados de evidencia muy fuerte, muy contundente, una revisión sistemática del 2020, en la cual buscan, por medio del análisis de 27 ensayos clínicos controlados con al menos una serie de administración de glucocorticoides, encuentran alrededor de 11.200 pacientes con cerca de 12.000 bebés, en los cuales pues determinan que definitivamente el impacto epidemiológico y estadístico del uso de los corticoides es muy fehaciente, y esta gráfica pues lo que nos determina es qué tanto impactan en la morbilidad respiratoria neonatal el uso de estas sustancias. Por otra parte, pues decir que definitivamente hay efectos benéficos, debemos describirlos. Hay una inducción de la maduración fetal acelerando el desarrollo a nivel pulmonar de los neumocitos tipo 1 y 2. Hay cambios estructurales y bioquímicos que van a derivar en una mejor secreción y más temprana de surfactante pulmonar, ayuda a estabilizar sustancias antioxidantes y probablemente induce receptores beta a nivel pulmonar, que va a mejorar pues toda la respuesta en el nacimiento. Sin embargo, una cosa importante y probablemente que es en lo que deriva en cierto punto la importancia de saber si hay o no madurez fetal antes de dar, digamos que dosis adicional de glucocorticoides, son los efectos adversos. Y es que para nada es despreciable decir que algunos efectos adversos se pueden dar tanto en la madre como en el feto. A nivel de la madre, nosotros podemos llegar a presentar eventos infecciosos como la coriamnionitis o la endometriosis, aunque no esté muy claro, hay descripciones de casos en donde se habla de episodios de edema pulmonar. Lo que sí es muy claro es la presencia de hiperglucemia transitoria, que puede llegar a durar hasta 5 días, y probablemente las pacientes diabéticas van a ser un target dentro de la evaluación de los inductores de la maduración fetal. Y digamos que puede desarrollar leucocitosis y algo de linfopenia durante los primeros 3 días. Ya hablando a nivel fetal, nosotros vamos a tener algunas reacciones o eventos que se pueden presentar a la administración de los corticoides, como son la disminución de la variabilidad, la alteración por mejoría del patrón Doppler. Digamos que se puede mejorar el patrón de perfusión, pero al mismo tiempo vamos a tener una disminución de los movimientos fetales, y en algún punto probablemente el patrón respiratorio también va a disminuir secundario a esta disminución. Dentro de los contras que se han evidenciado ante el uso de corticoides, probablemente hay varios. El más significativo, el que más se ha llevado, digamos que análisis, probablemente no esté tan bien sustentado epidemiológicamente con estudios prospectivos, pero grandes cohortes de casos como esta cohorte finlandesa evalúa el impacto a nivel de la salud y los desórdenes mentales posterior al uso de corticoides. Y es que tener una muestra de 670.000 pacientes en las cuales uno encuentra una franca relación cerca de 3 veces más alta con el uso de corticoides y desórdenes mentales, probablemente nos hace pensar acerca de qué tan bueno es que nosotros estemos dando ciclos repetidos en lugar de realizar una evaluación objetiva de qué tan bien está la maduración pulmonar de estos bebés. En cuanto al desarrollo del bebé y la maduración pulmonar, pues nosotros vamos a referirnos a lo que son las etapas. En cuanto a las etapas, vamos a tener 3: una etapa embriológica que va entre la 4ª y la 7ª semana, una etapa fetal que va dentro de la 7ª semana hasta el nacimiento, y una etapa después del nacimiento. Esta etapa fetal además se divide o se subdivide en 3 fases, al igual que la postnatal, y estas 3 fases son fases que se van a solapar dentro de etapas del desarrollo, donde las vías aéreas principales van a ir dividiéndose de forma continua y van a presentar en su terminación los alvéolos o cavidades alveolares, donde se va a presentar el intercambio. Probablemente en este punto es muy importante señalar que a medida que hay cambios a nivel de la estructura, nosotros vamos a tener cambios a nivel de la conformación química y de las sustancias que van a conformar
este tejido. Esto es importante porque si nosotros analizamos esto desde el punto de vista objetivo, lo que vamos a tener es que durante estas últimas 3 fases que están señaladas acá, es decir, después de la 24ª semana, nosotros vamos a tener un aumento a nivel de la concentración de lípidos, de agua y de tejido colagenoso, lo cual le va a permitir mejorar la parte tensoactiva, la captación de oxígeno, probablemente va a mejorar la cantidad de líquido que se encuentra a nivel pulmonar dentro del feto, y esto es muy importante o muy relevante en este punto porque es que definitivamente los análisis que van a hacer las computadoras derivan de hallazgos histológicos dentro de la configuración estructural que se encuentra en estos pulmones y en su grado de desarrollo fetal. Hablando propiamente entonces de los métodos de evaluación de la madurez pulmonar, nosotros debemos definir que hay varios métodos y para qué podríamos usarlos. Durante muchos años, digamos que hubo un auge en cuanto al uso de métodos invasivos y la característica principal en la evaluación adecuada de esta madurez, digamos que tiene 2 cosas importantes. Definir si requiere un nuevo uso de corticoides, teniendo en cuenta todo el impacto que podríamos generar dado la revisión que hicimos anteriormente, y probablemente refinar el momento del parto en el cual nosotros vamos a llevar a terminar, pues digamos, el embarazo de nuestras pacientes. Dentro de las técnicas importantes que vamos a tener para evaluar la maduración pulmonar, entonces vamos a tener 3 técnicas. Indudablemente la miocentesis, la técnica probablemente más estudiada hasta el momento, históricamente, decir que se presentaba pues ante la ausencia de características ecográficas, tecnología y otras opciones, y que se usaban muchas técnicas de estudio que ya las vamos a mencionar. Probablemente la ecografía o el estudio por imágenes, derivados no solo de ecografía, sino además de resonancia, también han hecho parte del estudio de la maduración pulmonar fetal. En cuanto a la miocentesis, nosotros debemos mencionar 3 cosas supremamente importantes. La primera, los riesgos, y los riesgos obedecen a que la ruptura de membranas puede estar presente en estos pacientes. Podemos llegar a tener pacientes en los cuales haya proceso infeccioso, desprendimiento de placenta o alteraciones fisiológicas a nivel materna. Nosotros vamos a hablar de qué se puede medir, y es que durante el desarrollo evolutivo de toda la parte pulmonar nosotros podemos tomar varios signos de maduración fetal que están derivados pues, de las sustancias que se generan en esas 3 últimas fases que les mencionaba. Entre otras cosas, podemos medir la relación de lecitina esfingomielina, y digamos que un punto de corte mayor de 2 nos va a dar un índice adecuado de maduración pulmonar, con unos datos que más adelante les voy a dar acerca de la sensibilidad y especificidad. La medición de fosfatidilglicerol, la relación del tensoactivo en miligramos versus la albúmina con una relación mayor a 15, también es algo importante. Hay unas pruebas que digamos que llegaron a estudiarse y que tenían cierta capacidad predictiva, como el test de agitación, el índice de estabilidad de la espuma, recuento de cuerpos laminales, que también es una prueba muy importante, teniendo en cuenta un índice de corte mayor a 15.000. Y probablemente incluso se llegaron a estudiar algunas alteraciones a nivel de incluso el color del líquido amniótico para predecir si hay o no madurez pulmonar. Por otra parte, pues decir que presenta algunos problemas para nada despreciables. No todo en todos los contextos clínicos está disponible hacer una evaluación diagnóstica invasiva, y probablemente digamos que la falta de práctica en algunos profesionales, sobre todo los que se forman en Estados Unidos, Norteamérica en general y toda la parte de Europa, digamos que por contextos de lo que ha sido la evolución tecnológica se han dejado en desuso estas técnicas, y probablemente pues ya no hay gente que se dedique como a hacer este tipo de diagnóstico. ¿Qué tan buenas son o qué tan buenos predictores son de la maduración pulmonar? Entonces, digamos que en esa revisión histórica ellos tratan de evaluar qué tan buena es la predicción en cuanto a valor predictivo positivo, negativo, sensibilidad y especificidad con respecto a una prueba que es la prueba de albúmina y concentración de tensoactivo, que es el TDX-FLM2. Y lo que ellos encuentran es que probablemente hasta el momento la mejor prueba predictiva aparentemente era esa. Pero si nosotros miramos los datos, pues son datos en los cuales la sensibilidad relativamente es buena o regular, hay una especificidad que varía entre regular, más bien mala. Los valores predictivos positivos realmente son casi que malos en todos este tipos de pruebas, y quizás el mejor rendimiento que tienen este tipo de evaluaciones es en el valor predictivo negativo, diciendo que cuando la prueba es negativa habla de una capacidad para el nacimiento, pues por una maduración pulmonar fetal.
Hablando propiamente de la evaluación ecográfica, vamos a hablar primero como del recuento de qué es la evaluación por imágenes y decir que hacia 1969, con las técnicas básicas de ecografía, se llegaron a comenzar a medir diferentes factores que podrían o no asociarse con lo que es la maduración pulmonar fetal. El primero de ellos fue la medición del diámetro biparietal como posible marcador. Pero como todos sabemos, aquellos casos en los cuales haya malformaciones, digamos que hay muchas cosas que pueden alterar el diámetro biparietal y realmente no fue una medida que diera muy buen resultado. Hacia 1986, el grado de maduración placentaria fue evaluado como una posible relación, tampoco fue una técnica que describiera grandes resultados. En el 96 probablemente se habla de un coeficiente de escala de grises, entonces por primera vez se comienza a hablar de la escala de grises, pero en este punto lo que hacen es evaluar la escala de grises a nivel de los órganos fetales, específicamente a nivel de lo que es el hígado fetal, los pulmones y la placenta, y hacer como relaciones, pero realmente tampoco encuentran hallazgos que sean significativos. Y otras medidas que se intentaron tomar fue índices, productos como de los diámetros torácico-abdominal, la circunferencia torácica, la longitud pulmonar, que tampoco fueron, digamos que bastante o muy relevantes en este punto. Y por último, hablando de la resonancia magnética, decir que pues es un método costoso que no es fácilmente interpretable, probablemente sea útil en fetos en los cuales haya alteraciones estructurales mayores como la hipoplasia pulmonar, pero digamos que no hay mucha experiencia clínica en su uso en otros contextos. Y por otra parte, hay una técnica derivada de la resonancia que es la espectroscopia, en la cual digamos que nosotros podemos llegar a medir las concentraciones de los tensoactivos en el líquido amniótico, pero digamos que es una técnica que es más costosa, que no está disponible, que es difícil de interpretar y que clínicamente tampoco obtuvo como un gran apogeo. Entonces ya debemos o ya podemos dentro de la charla entrar en lo que es el tema que nos trae aquí, que es la evaluación cuantitativa de la madurez guiada por ecografía. Decir que hacia el año de 1988 el doctor Katsuragawa ya hablaba de lo que era la patología pulmonar, hablando de adultos, la patología pulmonar intersticial y de su posibilidad de evaluación por medio de técnicas radiográficas digitales. Y él desarrolla métodos y procesos sistemáticos para incorporar el análisis de imágenes y llevando a cabo el análisis de imagen en el cual él toma áreas diferentes de los pulmones donde trata de esquivar las opacidades producidas por la columna vertebral, por la parte de la reja costal. Él logra con algún grado de acierto predecir patología pulmonar en este grupo de pacientes. Sin embargo, hacia el año 2012, la doctora Coe, hacia el año 2008, 2006-2008, el Clinic Barcelona, en compañía de una de sus, digamos, de sus partes tecnológicas derivadas, que es Biotex, ya comienzan a estudiar toda la parte del análisis de imágenes por ecografía para evaluar la capacidad de aplicar esto en la valoración de del bienestar fetal o del desarrollo pulmonar fetal. Hacia el 2012, entonces, la doctora Cobo, en compañía de su equipo, realizan un análisis en el cual ellos dicen o buscan evaluar qué tan capaz son esos análisis de imágenes, por lo menos de determinar de forma fácil de correlacionar el análisis cuantitativo con la textura pulmonar fetal. Y lo que ellos hacen es un estudio observacional transversal en el cual ellos evalúan la textura pulmonar desarrollado por medio de un programa sistemático que se llama AQUA en su momento inicialmente, que digamos que lleva a cabo el análisis de 957 imágenes de fetos entre 20 y 41 semanas. En este momento ellos llevan a cabo este análisis de imágenes en el cual al lado izquierdo, digamos que se hace una delimitación manual de lo que es la textura pulmonar y al lado derecho probablemente la parte sistemática, tomando áreas mucho más pequeñas, pero ellos encuentran que hay una relación estrecha, una capacidad de definir esa área pulmonar muy buena de forma sistemática y que cuando ellos analizan los resultados de lo que son las edades estacionales, que ellos las conocen, con lo que da la máquina producto de su análisis y de sus puntos de corte, obtienen un índice de Pearson que es de 0.97. Tenemos en cuenta que el índice de Pearson habla de una relación ideal en un índice de 1 y en una relación completamente adversa ideal de un índice de -1. Entonces, si nos damos cuenta que tiene un índice de 0.97, probablemente vamos a tener una relación muy, muy estrecha en este punto. Esto inicialmente, hablando hacia el 2012, con la primera técnica de evaluación cuantitativa que era AQUA, y lo que ellos obtienen en la gráfica son las edades estacionales definidas
por la máquina versus la edad gestacional que nos daba la historia clínica de la paciente, y pues encuentran una relación estrictamente lineal que definitivamente coincide con lo que ellos estaban esperando o con lo que querían evaluar precisamente. Hacia el 2014, y después de 8 años de investigación por parte de Clinic Barcelona y esta empresa, Transmural Biotech, digamos que ya se desarrolla por primera vez lo que va a ser el Quantus FML, que es la técnica FLM, que es la técnica de evaluación cuantitativa. Para este año las directivas del Hospital de Barcelona y digamos que las directivas de esta empresa de tecnología derivada del mismo hablan de una posibilidad diagnóstica no invasiva, y probablemente ese sea uno de los puntos más importantes cuando hablamos de este tipo de evaluación, y es la capacidad de evaluar a nuestros pacientes sin necesidad de estar haciéndoles una prueba invasiva y exponiéndolas a una cantidad de riesgos que probablemente vayan a pues, terminar en alguna lesión en algún grado específico o porcentaje de pacientes. En últimas, entonces, obviamente nuevamente haciendo la salvedad de que no hay ningún conflicto de interés, decirles que increíblemente me metí a la página, y al entrar a la página realmente el registro es muy fácil, le dan a uno un mes gratis, uno puede meter las imágenes y le da el diagnóstico, y básicamente el diagnóstico es un diagnóstico que te dice, el paciente tiene bajo riesgo o tiene alto riesgo de presentar morbilidad respiratoria neonatal. Esa es la respuesta que ellos dan. Hay ciertas especificaciones que son las que están aquí señaladas de cómo deberían tomarse las imágenes, y las imágenes se deben tomar en forma de un análisis de ecografía, una imagen 2D tomada a la razón de un corte de 4 cámaras, en el cual nosotros vamos a quitar algunas especificaciones de la máquina, solamente dejando los armónicos encendidos y tratando de no hacer zoom para que no altere pues, la textura pulmonar. Y digamos que cuando uno envía esto, ella le va a dar un análisis y te va a devolver la respuesta de lo que presume o del posible resultado. En cuanto a la forma de la toma de imagen, definitivamente lo mejor es que el corazón y el eje vertebral estén completamente alineados en sentido horizontal para tener una percepción de lo que es la textura pulmonar proximal en la imagen, es decir, lo que está más cerca, de una mejor forma, y pues de esta forma pues poder evaluar, digamos, lo que es la textura pulmonar. Se han desarrollado múltiples estudios acerca de la validación de lo que es entonces la evaluación objetiva o cuantitativa. Vamos a hacer un recuento de algunos de ellos. Probablemente dentro de los autores nosotros vamos a encontrar que se repiten casi que los mismos autores porque hacen parte de los mismos grupos. Hay que decir que hay por lo menos 5 grupos a nivel mundial que trabajan en esta tecnología, pero definitivamente el que ha tenido auge o el que tiene, digamos, que mayor dispersión a nivel mundial, pues es el Quantus FML de forma distintiva. En cuanto al análisis que se realiza para la capacidad de este programa para determinar si hay un feto que tiene un pulmón realmente que esté completamente maduro versus inmaduro, o sea, determinar si hay un pulmón a término versus un pulmón pretérmino, se realizó este estudio retrospectivo en el cual se lleva a cabo el análisis de gestaciones únicas entre 20 semanas o más de gestación, en los cuales se obtienen imágenes de un dispositivo Bolson E8 a nivel de toda la red del healthcare de Estados Unidos, sobre todo en la parte de Milwaukee, y ellos hacen un análisis binario entre las características y los diferentes puntos de corte para ver qué tan capaces de predecir si el pulmón está a término o si es pretérmino. Entonces el análisis es muy fácil porque ellos cruzan los resultados del sistema con los resultados verdaderos, es decir, los que tienen 37 semanas tienen 37 y lo que diga el sistema, pues lo que dice el sistema. Ellos encuentran esta tabla de 2x2, esta es como la imagen de cómo se tomaban o la forma en que tomaron y analizaron las imágenes, y ellos encuentran esta tabla de 2x2 en la cual incluyen el resultado de 425 análisis de fetos, en los cuales los verdaderos positivos están en esta columna, y pues de esta tabla es donde ellos toman todo lo que van a describir como una especificidad del 87.9% y una sensibilidad del 87.9% y una especificidad del 92% para la predicción de madurez pulmonar en estos bebés. Se realizan otros estudios ya para el 2019, entonces lo que buscan es hacer una comparación entre la predicción no invasiva de la morbilidad neonatal basado en este tipo de programas. Lo que ellos hacen es evaluar el desempeño de una nueva versión, y es que como todo lo que pasa en la inteligencia artificial tiene que irse mejorando. En este punto ya vamos en una tercera versión de lo que es el Quantus, y lo que ellos hacen es evaluar
qué tan buena es esta nueva versión o esta última versión, y le incorporan unas características muy importantes dentro de la inteligencia artificial. Dos de esas características son, el primero, el modelo de aprendizaje profundo. El modelo de aprendizaje profundo hace que la máquina sea capaz de tomar análisis casi que con vida propia, y aparte del modelo de aprendizaje profundo, ellos ya no tienen que retroalimentar la máquina, sino que ella misma se está retroalimentando todo el tiempo, mejorando los puntos de corte, tratando de mejorar la sensibilidad, la especificidad. Y otra cosa muy importante en este punto es que ellos ya no tienen que hacer una delimitación manual de lo que son las áreas pulmonares, sino que la misma máquina, gracias a lo que ha aprendido, digamos que ya puede hacer esta delimitación. Entonces, ¿qué encuentran ellos cuando buscan evaluar esto y cómo lo evalúan? Lo evalúan primero que todo teniendo un target, que es un resultado clínico primario en el cual ellos buscan analizar la incidencia de trastornos respiratorios, en este punto la taquipnea transitoria del recién nacido y el síndrome de distrés respiratorio. Para cada uno, digamos que toman un concepto para poderlo evaluar. Y digamos que a medida que van haciendo, introduciendo los datos, va generando como esa retroalimentación posterior, cuando el bebé nace y lleva a cabo pues como toda su morbilidad, con el fin de que la máquina aprenda y tenga un mejor desempeño a posteriori. Lo que ellos encontraron definitivamente fue que al evaluar el modelo anterior de la máquina, la predicción clínica solamente por edad gestacional y la predicción con este nuevo modelo definitivamente mejoró el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, mejoró sobre todo la especificidad, que vamos a ver qué es lo que más pesa, sobre todo cuando lo comparamos con la edad gestacional, y que digamos que la precisión en el diagnóstico de este nuevo concepto es mucho mejor que el anterior. La toma de las imágenes, entonces a la izquierda siempre vamos a ver lo que hacen de forma manual y a la derecha una completa caracterización de lo que está haciendo la máquina de forma automática. Vemos pues que hay diferencias relativamente significativas. Y otro punto importante ya es la tabla de resultados. Esta tabla es un poquito cargada, pero digamos que resumirla o intentar disminuirla era un poquito difícil. Lo que buscamos en esta tabla, digamos, es señalar en este punto los valores en cuanto al Quantus, y probablemente lo que más queríamos evaluar o lo que nosotros tenemos en nuestro medio es la evaluación y la predicción por edad gestacional. Entonces, ¿qué tan bien se desempeña el Quantus con respecto a lo que es la edad gestacional? Y cuando hablamos de esto, nosotros, un segundito para aumentar aquí la gráfica. Cuando hablamos acerca de todos el grupo de pacientes, tanto en el Quantus FML, tenemos una especificidad del 94.7% y un valor predictivo negativo del 95.4%, versus el uso clínico solamente de la edad gestacional, en donde nosotros tenemos una especificidad solo del 73% y un valor predictivo negativo quizá muy cercano, 97.7%. Además, en el artículo pues refieren una mejoría en la precisión, probablemente derivado de lo que es una mejor especificidad en este grupo de pacientes. Por otra parte, digamos que vamos a encontrar que hay otros usos, quizás el uso más importante y por el que iniciamos la charla, que era el uso de este tipo de tecnología en los pacientes en los cuales hay ruptura prematura de membranas como predictor de morbilidad respiratoria neonatal. Y en ese grupo de pacientes, hacia el 2020, se desarrolla este estudio en el cual, llevando a cabo análisis de imágenes de ultrasonido que se tomaron durante las 48 horas antes del parto y retroalimentando con los resultados neonatales, digamos que buscan medir o evaluar la capacidad del Quantus para predecir este tipo de alteración. Pero aparte de eso, ellos además hacen análisis multivariados y regresiones logísticas, buscando descartar la posibilidad de que la presencia de oligoamnios, patología respiratoria u obesidad materna puedan alterar los resultados. Y lo que ellos obtienen definitivamente es que obtienen un número de pacientes de 54, obtienen en un 46% de estos pacientes oligoamnios, en una condición importante, un índice de masa corporal de las madres en promedio entre 28.01, o sea que la mayoría estaban en sobrepeso, y haciendo las regresiones logísticas ellos encuentran que quizás ninguna es estadísticamente significativa, con lo cual al final de cuentas terminan evidenciando una sensibilidad muy buena, una especificidad muy buena en comparación con las anteriores pruebas, pero sin lugar a dudas encontraron una mejor especificidad y un valor predictivo negativo que también es muy importante. ¿Qué concluyen entonces ellos al final de todo el estudio? Concluyen que el Quantus demostró
que es un buen predictor de morbilidad respiratoria neonatal, sin que se llegue a afectar esta capacidad predictiva por la obesidad materna, por la presencia de oligoamnios o por la presencia de la patología respiratoria en los bebés. Probablemente encontramos otros escenarios, claro que sí, en otros escenarios como en la evaluación de los embarazos gemelares, también se han hecho estudios. Para el 2022 se publica este estudio que es multicéntrico, se lleva a cabo con la colaboración del Clínic Barcelona, la colaboración del Hospital Universitario de Santiago de Chile y el Hospital del Valle de aquí de Cali, Colombia, en el cual buscan evaluar la capacidad de predicción de la morbilidad respiratoria neonatal en embarazos gemelares. Y lo que ellos obtienen son datos, digamos que muy relevantes al decir que probablemente van a, bueno, primero dividen el grupo en 3 edades gestacionales y ellos hacen análisis en cuanto a la capacidad de que estos grupos sean concordantes entre los bebés. Y ellos encuentran una cosa muy importante y es que entre más inmaduro sea el bebé, probablemente más de acuerdo están los resultados entre los dos bebés. Entre más tardío sea la toma de las imágenes, más van a tener concordancia con lo que es el bajo riesgo, alto riesgo de estos que son en una gestacional pequeña, bajo riesgo de estos que están alrededor de una gestacional cercana al término y probablemente donde encuentran una mayor variabilidad en el diagnóstico de morbilidad respiratoria es en los pacientes en los cuales hay una gestacional intermedia en este grupo de pacientes entre las 30 y las 33 más 6 semanas de gestación. Por otra parte, además, ellos encuentran que hay una sensibilidad, especificidad y valores predictivos, tanto positivos como negativos, muy similares a lo que se ha encontrado en los embarazos de fetos únicos en este punto. Ya casi que concluyendo la charla, entonces volvemos a estos 2 casos clínicos y probablemente en este punto habíamos pensado con el doctor Cardona en la posibilidad de analizar y hacer algo de debate acerca de las posibles toma de decisiones que nosotros realizaríamos en estos 2 escenarios. Tener en cuenta nuevamente que la primera paciente es una primigestante de 35 años, 36 más 5 semanas, diabetes estacional, mal controlada, con fetopatía diabética, un peso fetal estimado muy alto y probablemente alguna encrucijada en cuanto a la toma de decisión de la terminación del embarazo, si se puede realizar antes, si es la opción o no. Y en un segundo caso, una paciente cuya morbilidad es la ruptura prematura lejos del término, con 2 semanas de tratamiento, ya completó su antibiótico, su manejo expectante y en este momento está haciendo una elevación leve, que si bien es cierto que no es significativa todavía o que no se traduce aún en una infección y todo lo demás está normal, digamos que ya nos hace sospechar o comenzar a tener un índice de sospecha asociado a ese pequeño dolor de que pueda llegar a presentarse algo. En los 2 casos se subieron las ecografías a la página, se hizo el análisis y en los 2 casos se obtuvo que el resultado de estos bebés era un resultado de bajo riesgo. Entonces, probablemente pues aquí ya entra la discusión acerca de qué tipo de decisión podría uno tomar y si uno, basándose en este tipo de hallazgos, en una sensibilidad, valor predictivo positivo y negativo relativamente buenos, podría llegar a ser una terminación del embarazo un poco antes de lo habitual, teniendo en cuenta que probablemente los resultados perinatales van a ser muy buenos. Definitivamente queremos concluir pues que la morbilidad respiratoria neonatal es un target en los bebés, sobre todo en el nacimiento o en la morbimortalidad cuando se presentan nacimientos de forma prematura. Probablemente la inteligencia artificial es y va a ser una herramienta que va a ser parte de nuestra práctica clínica, pero además que es una herramienta que va a ir mejorando día a día y que pues para nada podemos desconocerla. La evaluación cuantitativa de la maduración pulmonar probablemente representa un tema de estudio que digamos que hasta el momento ha cargado grandes costos y probablemente esto hace que, digamos que se encuentre cierta evidencia clínica, también se presenten algunas correlaciones con algunos factores éticos y económicos que probablemente en medicina no deberíamos tenerlo, pero lamentablemente los tenemos. Decir que el conflicto de intereses pues definitivamente va a estar presente durante la evaluación de este tipo de pacientes y que el costo de la tecnología pues representa una clara barrera para que podamos acceder a este tipo de tecnología, sobre todo en una población como la que nosotros manejamos, pero que además hay poblaciones en las cuales nosotros podemos llegar a tener este recurso y podemos llegar a ofrecerlo pues de cierta forma. Por último, quería darles gracias y saber si tienen alguna duda en cuanto al tema presentado.
Hola, buenos días. Por tu presentación. Bueno, yo pienso que debemos darle la palabra al doctor Arturo, que definitivamente pues es el experto en el tema y que nos hable pues como un poco con relación a su, digamos, afecto por esta prueba como tal, porque finalmente estamos hablando de la charla relacionadas a una prueba, ¿cierto? Porque lo demás pues es un tema cotidiano y que lo manejamos desde la parte clínica y ayudas diagnósticas convencionales. Bueno, muy bien. Primero que todo, explicar que ante una conferencia como la que acabamos de escuchar, uno sabe que la persona que ha preparado la conferencia pues va a tener que estudiar mucho. Primero porque es un tema novedoso. Segundo porque es un tema que difícilmente hoy podemos adquirir dentro de las conductas, porque pues, todavía no es un método que se usa con frecuencia. Sin embargo, es importante entender que uno de los objetivos de Arturo Cardona como profesor de Luis Fernando es generar, tanto en él y en las personas que están escuchando la conferencia, la siguiente idea, y es que en diagnóstico por imágenes, hoy, lo que estamos haciendo hoy, posiblemente va a ser obsoleto en 20 años. Y me explico. Y es que todas las medidas que nosotros hacemos, un diámetro biparietal, una circunferencia cefálica, una presencia en 4 cámaras y 3 vasos normal, una presencia de unos riñones normales, con seguridad a futuro no lo va a estar haciendo un ser humano. Y eso tiene mucha lógica. Y es que todas esas imágenes, utilizando sistemas como el Quantus y otros nombres que tiene comerciales, en China hay otro que se está desarrollando, y en que posiblemente voy a tener la oportunidad de trabajar personalmente en su origen en pocos meses, es que todas estas cosas que nosotros hacemos manuales, que los médicos hacemos, o que los sonógrafos hacen en Estados Unidos, probablemente después los va a hacer una máquina. Y es que esa es la realidad a la que llega la inteligencia artificial, y cada vez que se envía un resultado de una textura pulmonar a una máquina, esa máquina se está alimentando, se está retroalimentando y está generando nuevos datos. Eso es lo que se llama la cultura del dataísmo. Y la cultura del dataísmo es lo que hoy está tumbando la cultura religiosa. Entonces, muchas veces hablar de este tema genera un poquito de escozor porque es algo como medio de ciencia ficción, pero esa es la realidad a la cual nos vamos a enfrentar en diagnóstico a futuro. Entonces, la conferencia es muy al lugar hoy. ¿Por qué? Porque hay algunos clínicos en los que definitivamente ya este tipo de estructuras diagnósticas ya le generan una conducta. Y por ejemplo, yo con confianza hoy podría, si a mí la doctora Adriana me dice, tengo esta paciente diabética de 37 semanas, que tiene un bebé de 3.900 gramos, no la he podido controlar, tiene dosis tope de insulina y el bebé está muy grande y la paciente sigue con hiperglicemia, pero me da miedo el bebé y no quiero aplicarle los esteroides porque sabemos los eventos adversos que vienen detrás de los esteroides. Hagámosle un Quantus a ver si de pronto pues podemos terminar la gestación con una confianza que nos da un método diagnóstico. Entonces son casos en los cuales este tipo de tecnologías nos van a dar la mano. Tarde o temprano van a ser parte de la rutina. Hoy, infelizmente, cuestan, y cuestan mucho, es porque investigar cuesta. Y eso está bien, o sea, eso es parte del progreso que hay en la tecnología, no solo en medicina, sino en todos los campos en que definitivamente investigar cuesta, y por eso pues tiene los costos que tiene hoy, y por eso no es una medida popular, pero con seguridad en 15 años creería yo que sí va a ser utilizado, digamos, en forma popular en el mundo, empezando porque ya hay otras marcas que están desarrollándose en el oriente del mundo y que con seguridad van a generar menos costos para el uso. Y bueno, y felicitar a Lucho. Luis hizo una fabulosa presentación. Presentar este tema no es fácil.
y creo que lo hizo de la forma mejor entendible posible para nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Arturo, por el comentario. Bueno, no sé si alguno de los profes expertos en temas afines tiene alguna pregunta, algún comentario con relación a inteligencia artificial y sus posibles aportes. Doctora Estefanía, tiene la palabra. Bueno, primero que todo, buenos días. Felicitar a mi compañero Luis Fernando. Gracias por traernos este tema tan novedoso, como lo mencionó el doctor Arturo. Yo creo que aquí todos nos llevamos algo nuevo para la casa. Y pues precisamente estos seminarios también son para eso, para nutrirnos de nuevos conocimientos y ver en qué vamos a nivel mundial. Bueno, yo tengo una duda y es que si bien es cierto, tú hablaste de que esto pues puede servir para la maduración, pues para evaluar la maduración pulmonar fetal. Quisiera saber si esta tecnología se ha aplicado a otros entornos, a otras patologías, como por ejemplo la hernia diafragmática congénita, en donde pues sabemos que está muy relacionado con la hipoplasia pulmonar y que su adecuada, o sea, su estadificación se da de acuerdo pues como a ese tamaño pulmonar. Entonces quisiera saber si como que se ha aplicado en otros ámbitos adicionales, en otras patologías. Muchas gracias. Bueno, la pregunta Realmente en hernia va para Luis, me imagino. específicamente no encontré en la bibliografía, pero sí hay dos patologías muy importantes de alto riesgo en las cuales se están desarrollando algunos estudios para predicción, que son diabetes mellitus estacional y preeclampsia. Y sobre todo, he estado haciendo como pruebas pilotos dentro de cómo podría ser la predicción de alteración pulmonar derivada de estas patologías a nivel fetal. Alteración pulmonar fetal derivada de estas patologías propiamente por la evaluación de este tipo de imágenes. Realmente, por el momento, no habían datos suficientes que, digamos, y la conclusión era como que hay que hacer más estudios más adelante que probablemente puedan dar mejores resultados, pero por el momento pues no encontré nada concluyente y nada acerca de hernia en el tema. No sé si el doctor Carmona tiene algo para agregar. Yo quería adicionar algo. Si quiero adicionar algo y es lo siguiente. La curiosidad que tiene Estefanía es la curiosidad que probablemente pues tengan muchas personas que acuden, digamos, a un primer abordaje de este tipo de entidades. Ahora, yo pienso que el abordaje inicial que se tiene que hacer en el mundo es mirar primero la normalidad, que ya digamos que esa parte de la inteligencia artificial ya la tiene casi que concreta, y ahora es estudiar las patologías donde estructuralmente no hay problema pulmonar. Muy seguramente a futuro, con el tiempo, con la cantidad de pacientes, con el volumen de pacientes, puedan existir este tipo de análisis en malformaciones fetales. Yo pienso que concomitantemente con eso, hay un tema que no hemos hablado aquí, pero que con seguridad aparecerá, y es, listo, usted está viendo madurez pulmonar fetal, pero estamos también analizando madurez cerebral, madurez hepática, qué manifestación cerebral neurológica va a tener el bebé, que usted va a finalizar un embarazo basado en este tipo de conductas, si realmente esa aplicación de esteroides que usted evitó realmente le va a dar el beneficio que quiere en todos los aspectos. Entonces, por eso, digamos que hay todavía mucha tela por cortar, como decimos coloquialmente en nuestro medio, para poder llegar a conclusiones con malformaciones fetales. Vuelvo y les digo en este momento que estos sistemas de inteligencia artificial son una maravilla, definitivamente cada vez van a crecer, pero también les falta mucho análisis, porque el análisis neurológico de estos bebés que están naciendo basado en este tipo de conductas, pues también nos van a aparecer dentro de 10, 15 años,
si realmente estamos haciéndolo bien o no, y el punto intermedio llegará. Pero creo yo que pues, ya yo le calculo que aproximadamente esos análisis a la velocidad que va la creación del conocimiento con esto, probablemente los vamos a tener por ahí en 30 años. ¿Ya? Los análisis con malformaciones, concomitantemente qué hacemos con la parte neurológica, bueno, una cantidad de cosas definitivamente que son importantes en el presente, pero que hay que hacerlo. O sea, el mundo tiene que trabajar basado en inteligencia artificial. Y lo otro es que la inteligencia artificial, increíblemente, es un tema más complicado de entender, pero increíblemente ayuda a disminuir el calentamiento global, pero ese es otro tema. Ahí podemos quedarnos toda una mañana, pero disminuye el calentamiento global o cambia lo que es el sistema debido a que la inteligencia artificial increíblemente va a hacer que la tecnología cada vez sea más concreta. Y vamos a necesitar menos máquinas para poder hacer este tipo de situaciones. Entonces, bueno, hay mucho por aportar, hay mucho de la patología neurológica secundaria a la prematurez que falta investigar, y yo pienso que pues está bien, digamos, las inquietudes aparecerán, pero yo pienso que bastarán por ahí unos 30 años para poder tener algunas respuestas como las que quiere Estefanía. Estefanía te va a tocar, a mí probablemente no. O sea que a Estefanía sí le va a tocar. Gracias, doctor Arturo. Quería hacerle una anotación al doctor Luis, que cuando habló de pronto fue un lapsus, cuando hablaste de utilizar esteroides para madurar pulmonar, entre comillas, los efectos podría ser una coroniamitis y una endometriosis, probablemente es endometritis, porque no tiene nada que ver pues con la palabra endometriosis. Lo otro que quería preguntar, esa prueba que pues es la que se están tratando de, digamos, implementar en el mundo o como parte aportante en ciertas situaciones de salud materno-fetal, si tú compras eso que vale 200 euros, ¿es un uso o cuántos usos podría tener con relación a costo-efectividad y efectividad? Ya, doctora, esa duda fue una duda que yo le escribí un correo a la casa de tecnología, pero no me lo alcanzaron a responder, no me han respondido el correo, porque inicialmente lo que ellos hacen es darle una prueba gratis de un mes y te dicen como luego ya te empezamos a cobrar. Y le escribí que esos 200 euros eran por prueba, probablemente puede que sea por prueba realizada, teniendo en cuenta pues todos los análisis, pero realmente me quedó esa duda y todavía no la logré responder. Pero sí se envió el correo y pues entonces a la espera de que ellos me respondan eso. Y al doctor Arturo quería preguntarle, digamos, de todos los grupos maternofetales, no sé, del país y el que tiene otro contexto a nivel internacional, ¿ve que esta prueba en algún momento, o sea, ya esté siendo utilizada de una manera rutinaria o todavía estamos en este empalme del conocimiento y de aproximación para oportunidad? No, a ver, yo conozco que en Fundación Valle del Lili lo hicieron parte de un proyecto de investigación. En la Clínica del Country, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ellos tienen digamos, algunos meses en que logran algunas licencias, y no solamente en Colombia, en casi toda América Latina hay muchas instituciones que hacen, y es que tienen la licencia un mes, luego de pronto bajo otro razón social otro mes, porque hay un mes que es gratis, ¿no? Entonces, pues, digamos que esas son algunas, digamos, formas en que en estos países en vías de desarrollo se utilizan para utilizar las pruebas. Ahora, yo sí sé que en Brasil, la clínica Albert Einstein, que es la mejor clínica de América Latina, ellos sí tienen, incluso los trabajos de investigación que están haciendo en Brasil, casi todos están basados en esta clínica y también en una clínica que está en el norte de Brasil, en Recife. Ellos tienen ya el programa, hacen la inversión del programa, pero estas instituciones pues sí tienen, digamos, el costo-beneficio lo adquieren porque tienen unas formas administrativas de lograr que ese recurso pues, no se convierta en pérdidas, sino o al menos en equilibrios y servicios. Pero sí sé que se está utilizando cada vez más. Ah, bueno, en México, sé que en México el doctor Rogelio Cruz
en alguna de las instituciones donde trabaja también tiene ya el programa establecido como tal, pero no es popular. Pero a ver, en el 2009 que yo tuve la oportunidad de conocer el programa, en Colombia pues no había. Ahora, digamos que algunos en Colombia lo hemos usado paulatinamente. Por ejemplo, con el doctor Raúl García tuvimos en algún momento el Quantum. Yo realmente no sé si Raúl en este momento lo está utilizando en Medellín, yo no sé si alguien más lo está usando, pero eso es lo que sé pues de Colombia. Pero estoy seguro que en poco tiempo la tecnología va a llegar establecida a las instituciones. Muchas gracias, doctor Arturo, por el comentario. Bueno, muchas gracias, doctor Luis, por tu presentación y a todos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos y espero que estén bien, que hayan disfrutado un tema novedoso y que puede ser en algunos momentos un poco